Si de pronto algunos han tenido como una semana o estos días han sido un poco duros, también para orar por eso, para que podamos venir acá con el corazón alegre, sabiendo que nos estamos reuniendo, su iglesia, sus hijos, nosotros todos somos hermanos en Cristo, y que esto sea como un espacio de alegría, porque venimos verdaderamente a un encuentro con la revelación del Señor. Padre, gracias. Gracias por cada corazón aquí presente, gracias por sus vidas. Para algunos no ha sido fácil, Señor. Algunos quizás están pasando por pruebas, tentaciones, cargas. Y sabemos que en este mundo, Señor, encontraremos aflicción. Pero que en nosotros se forje una sustancia de una calidad superior, para que en medio de las circunstancias podamos mostrar, podamos reflejar que tú estás en nosotros, Señor. Que pase lo que pase, nada nos aleje de la intimidad que tenemos contigo, porque más tarde, más temprano, Señor, que tarde, llegará la consolación de tu Espíritu y aquello, Señor, por lo que hemos esperado y por lo que hemos creído. Pero que sea contigo, Señor. Padre, gracias por cada persona, que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad. Y que tu palabra, Señor, y tu revelación pase por cada uno de nosotros, y que primero sea en el Espíritu y después sea en la razón. Y gracias, Padre, y te entregamos este momento, y eres completamente bienvenido para actuar en nosotros y en quien habla, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Bueno, ya vamos en la recta final del libro de Ezequiel. No sé por qué estaba en Timoteo, pero estamos viendo desde Ezequiel 38. Y vamos a empezar el capítulo 38, si no estoy mal. Estoy mal entonces. 37 y 37. Bueno. Ah, ¿verdad? Estábamos en el capítulo que querías Y me iba a saltar al 38, ¿cómo les parece? Ok. ¿Ya estamos todos ubicados, los que tienen Biblias ahí o no? La gente necesita Biblia, Perfecto. por acá. Mira, Saben, voy a leer desde todo el capítulo 37 para no dejarlo como entrecortado, ¿listo? Fue sobre mí la mano de Dios. Esta expresión, fue sobre mí la mano del Señor, la mano de Yahweh, la mano de Jehová, la mano de Dios, la mano del Señor, es una expresión donde se manifiesta una teofanía, es decir, una manifestación directa de Dios o una acción directa de Dios sobre el profeta. Esto es una intervención completamente en el orden sobrenatural. Ese pose de mano significa una intervención directa, teofánica, de Dios sobre una persona. Es decir, lo que van a narrar a continuación tiene el carácter de sobrenatural. No es simplemente una influencia cualquiera. Y llevóme Dios fuera y me puso en medio de un campo que estaba lleno de huesos. Hízome pasar por cerca de ellos todo en derredor, y vi que eran sobremanera numerosos sobre las haz del campo y enteramente secos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿revivirán estos huesos? Hay algo importante. La expresión hijo de hombre es para resaltar como dentro del carácter y de los atributos de Dios, sobre todo
en esencia que Él es espíritu. Cuando Dios se refiere como hijo de hombre, Él está dentro de la esfera del espíritu, porque Dios es espíritu. Entonces, por eso habla de hijo del hombre, no simplemente porque nos ve a nosotros como una especie de criatura insignificante, carnal, sino porque Él se planta dentro del reino espiritual y le está hablando a un hijo del barro. Y por eso surge la expresión hijo de hombre, que es muy diferente a la que vemos, por ejemplo, en el libro de Daniel, cuando Daniel tiene una visión y dice que vio a alguien semejante a hijo de hombre, ¿cierto? Es diferente. Y luego en el Evangelio a Jesús le preguntan y Él dice, yo soy el hijo del hombre, para referirse a que Él era aquel que Daniel había visto, valga la redundancia, en su visión. Pablo, en una parte Dios le menciona el nombre de algún profeta, o sea, como le dice directamente al profeta el nombre, Isaías, Jeremías, pero en una parte está pues, como expresado eso, ¿no? O solamente, pues, o hay muy poquitos personas. Sí, por ejemplo, un ejemplo muy claro, Samuel. Dios llamó a Samuel 3 veces. Pero es muy poquitos los que están como en ese... Pero es muy posible que así los llamara por su propio nombre. Solamente que aquí lo expresan como de otra manera. Porque lo expresan en primera persona, ¿cierto? Entonces al expresarlo en primera persona dice, fue me dirigía la palabra de Dios, ¿cierto? En este caso no le está diciendo Ezequiel, sino que le está diciendo hijo de hombre, para resaltar que Él es el Padre de los Espíritus. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Enoc, que es un libro apócrifo que fue escrito en Babilonia, más o menos en el tiempo que dura el cautiverio, en ese libro se le conoce al Señor como el Padre de los Espíritus, porque de Él proviene... Exactamente, para resaltar su carácter espiritual. Cuando Dios en Génesis nos hace así, a su imagen y semejanza, se está refiriendo al carácter espiritual. Conforme a su imagen y su semejanza. Bien, entonces dice, hijo de hombre, ¿revivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Y Él me dijo, esa fue una respuesta de supremamente sabia y genuina. Y Él me dijo, hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos y diles. Aquí la acción de profetizar es más que simplemente hablar. Aquí nos están mostrando una característica de la profecía, y es que la profecía tiene en sí parte de la esencia espiritual creadora. La palabra profética produce. La palabra profética produce en la materia lo que primero nace en el espíritu. Por esto era que a los profetas les perseguían y les intentaban sacar una palabra. En los evangelios leemos, Señor, una palabra tuya bastará para sanarme. Aquel que había escuchado de los portentos, de los prodigios y de los milagros de Jesús, sabía que si le arrancaba una palabra a ese hombre que gozaba de la profecía, o que era un profeta, que era un hombre comisionado por Dios, si le sacaba una sola palabra a ese profeta, por medio de esa palabra se iba a producir en el espíritu algo que iba a trascender a la materia. Entonces muchas veces las personas, cuando escuchaban o perseguían a un profeta, procuraban en sacarle una palabra, porque si era inspirada por Dios, eso se iba a hacer, porque Dios no se contradice. Entonces ese es el poder de la palabra, y aquí se matiza cuando Dios le dice, profetiza sobre estos huesos y diles, es decir, voy a poner en mí una revelación, una moción, y a través de eso va a venir un acto creador de esa profecía, se va a producir algo sobrenatural. Y miren, nótese algo, que Dios nos llama a nosotros, y esto lo hemos visto y hemos hablado de ello hasta el cansancio, y cuando estudiábamos Pedro y algunas de las cartas apostólicas que también lo dejan por sentado,
y es que nosotros somos real sacerdocio, nosotros somos profetas como iglesia y nosotros somos reyes. Tenemos esas tres condiciones de las jerarquías del pueblo de Israel. El nuevo creyente, el nacido de nuevo, es profeta, es sacerdote y es rey. Somos profetas, sacerdotes y reyes. Y si profetizamos, es porque en el Espíritu Santo en nosotros no solamente anunciamos el Evangelio, esa es la parte, digámoslo así, como sencilla, racional y fácil de digerir, sino también que en nosotros está el Espíritu Santo que produce y que profetiza. Entonces dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Dios. Así dice el Señor, voy a hacer entrar en vosotros el Espíritu y viviréis. Entonces miren la connotación del hecho de que Dios le esté llamando hijo de hombre a Ezequiel, porque solo aquel que es espíritu puede infundir espíritu sobre las personas. Entonces no es en balde que él le diga hijo de hombre, porque así se va a resaltar que solamente del ser por excelencia, el yo soy el que seré, de la zarza ardiente, se van a desprender todos los espíritus. Él es el que tiene el control de toda la esfera espiritual, y solamente a través de Dios se puede producir el espíritu que otorga la vida. Aquí espíritu en griego sería neuma y en hebreo sería ruach, que traduce algo así como aliento, como algo, que algunas traducciones también dicen hálito, aliento o soplo. Ese es el ruach o el neuma. Y dile, huesos secos, oíd la palabra de Dios. Así dice el Señor Dios a estos huesos, voy a hacer entrar en vosotros el Espíritu y viviréis. La vida en la tierra, la vida en la carne, está ligada al ser espiritual. Cuando uno dice pues, espíritu de maldad o espíritu así como maligno, esos espíritus que... Bien, ese es un punto muy interesante. Justo ayer estaba hablando de esto, pero bueno, hay una diferencia entre ángeles caídos, entre demonios y entre espíritus. No son lo mismo los demonios que los ángeles caídos. No son lo mismo los ángeles caídos y los demonios que los espíritus. El espíritu es una influencia. Una influencia no es consciente de sí mismo, por lo cual no se puede decir que tiene vida. Ejemplo, un espíritu de envidia, ¿cierto? Es una influencia de la envidia sobre una persona o sobre ti, etcétera, etcétera. A eso se refieren con esos espíritus inmundos. Hay otros que son demonios, que sí son entidades intelectivas, conscientes de sí mismas, conscientes de su propia existencia. Los otros son influencias que tienen por lo general una connotación o fueron causadas por un pecado. Que de hecho muchos de eso que llamamos espíritus o influencias, y lo hacemos simplemente como para diferenciar, son causales de enfermedades. Y el apóstol Pablo habla y dice, muchos de ustedes están enfermos por esto y por eso. Y él expresa, y comen indignamente la cena del Señor, y habla de que muchos están enfermos también en la asamblea o en la iglesia, también por obra del pecado. Y es porque el pecado produce eso en las personas. Bien, entonces es diferente. ¿Y por qué si los ángeles... Bueno, eso ya es otro tema ahí. No, pero dime. Porque si el demonio es un ángel caído, no son los mismos ángeles caídos. Ay, porque la palabra daemon, ¿cierto? O del que nosotros traducimos demonio al castellano, digámoslo, significa como entidad, ¿cierto? Significa literalmente como una entidad, y que fue tomando una connotación maligna. Pero los ángeles caídos son completamente diferentes a los demonios, completamente diferentes.
Lo que pasa es que sinonímicamente podemos utilizar el término demonio, espíritu del mal, espíritu maligno, etcétera, etcétera, pero son cosas completamente diferentes, no es lo mismo. Aunque es como cuando uno dice alma y espíritu. Ya esa alma ya se fue, ya su alma abandonó el cuerpo, ¿cierto? Entendemos que es el espíritu, y para efectos pedagógicos muchas veces utilizamos el alma para referirnos a toda la parte psíquica e interna del hombre, pero a veces la podemos utilizar también para referirnos al espíritu. Lo mismo ocurre en este caso, ¿cierto? Y pondré sobre vosotros nervios y os cubriré de carne, y extenderé sobre vosotros piel, y os infundiré espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Dios. Solamente Dios es el que puede infundir vida espiritual. Entonces profeticé yo como me mandaba, y a mi profetizar se oyó un ruido, y hubo un agitarse y un acercarse, huesos a huesos. Miré y vi que vinieron nervios sobre ellos, y creció la carne y les cubrió la piel, pero no había en ellos espíritu. Díjome entonces: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así habla el Señor. Ven, oh espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos huesos muertos, y vivirán. Profeticé yo como se me mandaba, y entró en ellos el espíritu, y revivieron y se pusieron en pie un ejército grande en extremo. Este pasaje es muy fuerte porque está cargado de una esencia sobrenatural. Si tú lo lees y conoces lo que Dios puede hacer, crees en la resurrección, tú dirás: para Dios no hay nada imposible. Pero lamentablemente no todos aquellos que leen este pasaje interpretan lo mismo. Aquellos que se sienten incómodos con lo sobrenatural de Dios interpretan este pasaje como una visión que tuvo Ezequiel, donde en esa visión él profetiza. Pero si leemos en el versículo 1, dice: fue dirigida la mano del Señor sobre mí, y llevóme Dios fuera y me puso en medio de un campo que estaba lleno de huesos. Y si nosotros vamos a Hechos de los Apóstoles, recordemos un pasaje cuando Felipe, el evangelista, está predicándole a un etíope que venía en una caravana, que era un eunuco, y venía leyendo unos fragmentos del libro de Isaías, precisamente refiriéndose al Mesías, cómo iba a sufrir. Y él no entendía, porque era seguro uno de estos servidores eunucos de los reyes etíopes o de la reina de Etiopía, y ellos tenían a veces como ciertos acercamientos hacia el judaísmo, pero no eran acercamientos, digámoslo así, dotados de mucha ortodoxia, sino que seguramente él se estaba abriendo como a la posibilidad de judaizarse, este eunuco. Y no entendiendo este pasaje, aprovecha la coyuntura Felipe el evangelista. ¿Y qué dice en Hechos de los Apóstoles? Que él es transportado en espíritu, es decir, Dios lo traslada. Entonces vemos cómo Dios hace ese tipo de cosas, porque para él el tiempo y el espacio son como parte de un juego, ¿no? Tal vez parecido como lo que hacía con Elías también. Con Elías no lo limita. O cuando llevaba al mismo Ezequiel, lo llevaba a experimentar y a ver la vida de Israel sobre el templo, y le mostraba lo que estaban haciendo los sacerdotes, y las pinturas de los animales reptantes, reptiles, que habían impuesto y pintado en las murallas del templo de Jerusalén. Ezequiel podía ver eso sin estar en ese lugar, y todo ese tipo de milagros, de eventos sobrenaturales, los permitía el Señor. Entonces hay algunos que, incómodos con esto, rechazándolo, hablan de que es una visión y que simplemente nos está anunciando la resurrección de los muertos.
pero yo siento, según lo que veo, pues simplemente les doy como las dos posturas que hay, una en extremo racional y otra que simplemente lo que dice aquí, así es. Porque si, y esto es muy delicado, porque si yo comienzo a rechazar la sobrenaturalidad que hay en la escritura, ¿qué me lleva a mí a creer en los milagros de Jesús? Si yo de antemano rechazo lo que fue dicho anteriormente por los profetas, entonces ¿qué me lleva a mí a creer que Jesucristo resucitó? ¿Por qué rechazar uno y creer lo otro? ¿Qué es más difícil? Que Dios levante un ejército y un montón de huesos secos y les muestre su poder y la resurrección a Ezequiel para anunciar y prefigurar lo que sería la resurrección final de los muertos, o que nuestro Señor se haga hombre, venga, tome nuestros pecados, los cargue y fuera de eso resucite a la vista de numerosas personas como evidencia viva de efectivamente esa resurrección y les llama apóstoles y discípulos y crear una iglesia. ¿Qué es más difícil? Entonces a veces tenemos una especie de selectividad, y no les digo a ustedes sino desde los puntos de vista teológico, de acomodar las cosas a como yo me sienta cómodo. Y la escritura no se hizo, la revelación, para que yo me sienta cómodo o no. La revelación se hizo para creerla, y si la creo y la vivo, entonces por ella yo voy a experimentar todo aquello que está expresado allí. Ese es el propósito de la revelación. No es una creencia, no es para hacer doctrina, es para vivir lo que está ahí. Sigamos. Díjome entonces, hijo de hombre, esos huesos son la entera casa de Israel. Andan diciendo, secado nuestros huesos, ha fallado nuestra esperanza, estamos perdidos. Cuando viene la profecía de esta profecía, él dice que el espíritu que sopla desde los 4 vientos. Según la cosmovisión judía, es como si el mundo fuera como una especie de semiesfera, ¿no? Y entonces es para referirse, los 4 vientos o los puntos cardinales, era para decir que Dios controla todo, y según su angeología había un ángel en un extremo de la tierra, uno en cada punto, y se encargaban de desatar toda la palabra de Dios y efectuar el cumplimiento de su palabra. Entonces, al decir que vienen de los 4 vientos, es que están manifestando que la expresa voluntad de Dios es que esos huesos se levanten y que toda la creación a la voluntad de Dios obedece. Y él es como que le da la orden al espíritu. Correcto. Es como que cuando conoces cuál es la voluntad de Dios, puedes ordenarle al espíritu. Correcto. Buen punto. Nuestro trabajo o nuestra meta, digamos así como una pequeña meta dentro de la intimidad que nosotros tenemos con Dios, es conocer su voluntad. La oración correcta, como la hemos venido leyendo en el Padre Nuestro, recuerdan que es ese acercamiento para yo conocer cuál es la voluntad de Dios. Si yo conozco la voluntad de Dios, entonces mi oración va a ir encaminada a unirme a esa voluntad. Y si yo conozco y me uno a esa voluntad, ¿qué va a pasar? La palabra de Dios se va a producir y va a ser más fácil. Por eso el Padre Nuestro es: hágase tu voluntad así en la tierra como es en el cielo. Y comienza, son las primeras palabras que el Señor nos enseña en esa estructura de oración, y es conocer su voluntad. Y en ese conocimiento de voluntad vamos a caminar en su providencia. Por eso nuestro Señor decía: yo hago lo que veo al Padre hacer, lo que yo escucho, eso hablo.
¿Y cómo se movía nuestro Señor? Se movía en la completa providencia. Todo en Él, todo en su trasegar y en su caminar era completamente providencial, porque estaba unido a la voluntad del Padre. Pero ¿qué tipo de confianza puede tener uno con el Espíritu Santo para ordenarle a él? Es que tú no le vas a ordenar al Espíritu Santo, tú simplemente vas a ordenar que se haga su voluntad, que se desate su voluntad. De hecho, la iglesia es el instrumento mediante el cual Dios hace su voluntad aquí en la tierra. Es como abrir una canilla más o menos. Correcto. Usted no le está ordenando a la canilla que tire agua, pero usted la abre porque sabe que va a salir. Y esa es la tendencia del agua. Tú simplemente vas a ser un instrumento de su voluntad, que va a dejar fluir su voluntad a través de ti. No vas a ordenarle nada. Pero yo le pido por Espíritu Santo, dame iluminame, dame sabiduría, le estoy pidiendo todo. Está bien. Normal, pues. Es supremamente normal y Pero- es sano y es sensato. Pero hay temas en que es como el tema de como que esa comunión con Dios debe estar tan guiada por la revelación, por medio de la revelación, tú sabes cuál es. Pero está permitido que erremos y que nos equivoquemos en esto, porque la relación con Dios es como sintonizar el dial de un radio, ¿no? Y una emisora. Entonces tú vas sintonizando. Es eso, es simplemente eso. Vas sintonizando, 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 y a veces suena mal, a veces suena más claro. Y la medida de la intimidad con Dios, la correcta, es cuánto nosotros logremos esa intimidad con Él y cómo sintonicemos con Él. Solo se trata de eso. Es más práctico de lo que nosotros a veces nos pintamos o elucubramos. Díjome entonces, hijo de hombre, esos huesos son la entera casa de Israel. Andan diciendo, se han secado nuestros huesos, han fallado nuestra esperanza, estamos perdidos. Ese hecho de esa vivificación de esos seres caídos, y ojo, perdón, hago un paréntesis, este tipo de resurrecciones también se vieron cuando nuestro Señor salió del sepulcro. Evangelio de Juan, ¿han leído esa parte al final? Que muchos de las tumbas que estaban ahí, muchos se levantaron y la gente salía como espantada de ver que algunos se levantaron. Claro, pero porque eso se dedica, ¿cuál es como la razón de ir a que otros también se levanten? Las primicias. Pero Correcto. Pablo, dicen que Cristo fue el único que Las resucitó. primicias. Resucitó en cuerpo glorioso, pero Lázaro resucitó, pero murió. Aquellos que resucitaron Entre los otros. ya murieron, porque no resucitaron en cuerpo glorioso, simplemente se sanaron. Personas que estaban como mortales, Ya, ya. o como decir, un enfermo, una persona que acaba de morir en los cuidados intensivos, vamos a orar por ella y resucita, y cuentan la historia de que se volvió el túnel porque alguien oró por él. Es muy frecuente. A ellos los devolvieron también. Exacto. Y si había que reparar algo en el cuerpo, se reparó, porque Dios es sobrenatural. Y eso ocurrió. Y hay una carta muy bonita que se le escribe a uno de los emperadores, donde alguien narra esta situación. Un hombre llamado Paterculus Valeu, que era un romano, un escribá. Y este Paterculus escribe que están pasando fenómenos muy extraños en Israel y que los muertos se están levantando por un tal Jesús Nazareno que crucificaron injustamente. Y eso es, por ahí hay una historia que la contamos cuando enseñamos el Evangelio de Mateo. Por ahí está, no sé si estará grabada, pero que hablamos al respecto de las evidencias de la crucifixión y todo lo que pasó, porque es que los romanos escribían todo. Siento que un escriba escribió eso que está diciendo. Un escribano, pues. Lo que pasa es que los escribas de los judíos son diferentes a los escribanos de las cortes, que eran los que llevaban los registros. Bien. Por eso profetiza y diles. Entonces, después de esta resurrección, él les está cargando de esperanza. Si yo tengo el poder para devolver a la vida unos huesos secos,
¿ustedes por qué se preocupan y dicen que ya para Israel no hay esperanza? Porque no hay templo. Entonces es una muestra de su poder para devolverles la esperanza. Por eso profetiza y diles, así habla el Señor: yo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de vuestras sepulturas, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Entonces aquí ya Ezequiel le está profetizando no a los que se acaban de levantar, sino que le está profetizando a aquellos que están escuchando en el exilio, en ese lugar llamado Quebar. En ese lugar les profetiza a aquellos que ya habían perdido plena esperanza, toda la esperanza de la restauración. Porque recuerden que antes de esto había llegado un emisario del pueblo judío contando cómo había sido esa masacre. Y entonces ellos, cuando escuchan todo eso, pierden toda esperanza y ya se comienzan a lamentar. Y sabréis que yo soy Dios cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y ponga en vosotros mi espíritu y viváis, y os dé reposo en vuestra tierra, y sabréis que yo soy Dios, lo dije y lo hice. Oráculo del Señor. Aquí es un anuncio de la venida del Espíritu Santo, pero todavía es un anuncio muy prematuro, que para ellos no tenía esa significación. Pero ese pondré mi espíritu va a tener completa trascendencia, porque solamente mediante el Espíritu Santo, como actuando dentro del hombre, el ser humano se va a poder librar de esa naturaleza caída. O sea que la vida se produce solamente a través de la acción del Espíritu Santo en nosotros, cohabitando en nosotros, estando dentro de nosotros y uniéndonos nuevamente al corazón del Padre, solo con la acción del Espíritu Santo. Fueme dirigida verso 15, fueme dirigida la palabra de Dios diciendo: hijo de hombre, toma un palo y escribe en él: Judá y los hijos de Israel que le están unidos. Toma luego otro y escribe en él: José, el báculo de Efraín y de toda la casa de Israel que le esté unida. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo. Y uno solo hagan en tu mano. Ya explicaremos esto. Y cuando te pregunten los hijos de Israel, no nos enseñarás qué es esto, es decir, qué significa esto que estás tomando estos palos y estás diciendo que este es Israel, que este es Judá, que este es Efraín. Y cuando te pregunten los hijos de Israel, no nos enseñarás qué es esto, diles: así habla el Señor Dios. He aquí que yo tomaré el báculo de José, que está en manos de Efraín, y de las tribus de Israel que le están unidas, y lo pondré sobre el báculo de Judá, haciendo un solo báculo, y será uno solo en mi mano. Que estén a sus ojos los palos en que escribas, y diles: así dice el Señor: he aquí que yo tomaré a los hijos de Israel de entre las gentes a que han ido, juntándolos de todas las partes, y los traeré a su tierra, y haré de ellos en la tierra, en los montes de Israel, un solo pueblo, y todos tendrán un solo rey. Nunca más serán dos naciones, nunca más estarán divididos en dos reinos. Nunca más se contaminarán con sus ídolos. Los libraré de todas las rebeliones con que pecaron, y los purificaré, y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Si podemos utilizar una analogía para hablar de la trayectoria o del caminar del pueblo de Israel a través de toda la historia de la revelación, yo creo que nos vendría bien utilizar el símil de un cojo, de una persona que anda dando tumbos.
como borrachín, que no sepa coordinar su cuerpo. Que a pesar de que no coordine su cuerpo y que esté cojeando y que esté tastabillando, llega a la meta prometida. El pueblo de Israel, pese a que se dividió por cuestiones políticas, por temores, y terminaron divididos en Israel y Judá, y la parte montañosa Efraín, como una especie de medio aliados de Judá también, pero también aparte. Los levitas completamente desprotegidos, los levitas de las tribus del norte completamente desprotegidas. Solo los levitas que habitaban en Jerusalén eran privilegiados, los otros levitas quedaron en la completa mendicidad, porque como no tenían templo, entonces quedaron tirados a merced de dioses, de cosas paganas, a intentar crear unos templos y unos lugares de oración y de sacrificios que no eran los que Dios había instituido, y comenzaron a volverse cultos idolátricos con sede en Samaria. Y por eso de ahí viene el odio entre los samaritanos y los judíos, ¿cierto? Porque Samaria se volvió la capital de aquellos que, no teniendo el templo en Jerusalén, comenzaron a tergiversar un poco el rito que Dios les había enseñado, sacrificial, y empezaron a meter lo que se llama un fuego extraño. Ese pasaje que se cita mucho, sobre todo cuando se va a enseñar sobre lo que son el diezmo, las ofrendas, que es Malaquías capítulo 3 versículo 10, donde Dios dice: y probadme en esto, a ver si no os lo cumplo. Ese pasaje surge a partir precisamente de esto que yo les estoy narrando. El pueblo de los levitas, los sacerdotes desprotegidos, sobre todo en la parte de Israel, entonces se volvieron como mendicantes, eran personas que no tenían cómo subsistir, y entonces Dios les está diciendo a ellos: probadme en esto, porque estaban acabándose los levitas y habían otros levitas, los que vivían cerca del templo, que se habían aburguesado. Entonces, entrando en esa contradicción, es que el profeta Malaquías da esta profecía que todos conocemos, ¿cierto? Casi todos. Entonces, esta desunión de este pueblo, pese a que no era la voluntad de Dios, no afectó el cumplimiento del propósito de Dios, que era preservar la semilla del Mesías. A pesar de todas las malas decisiones que el pueblo de Israel tomó, la semilla mesiánica, la semilla por la cual nuestro Señor Jesucristo iba a nacer, iba a permanecer completamente intacta. Y es en virtud de esta semilla que, a pesar de esto, Dios intervenía en el pueblo, e intervenía y protegía a su pueblo, por amor a su santo nombre, por no violentar su palabra. Por eso es que conocer una palabra de Dios, cuando sabemos algo que Dios tiene como voluntad en nuestra vida, eso nos puede cargar de esperanza, cuando realmente sabemos que es la voluntad de Dios. ¿Cómo saberlo? Eso ya es otra historia, que no entraremos en detalles acá todavía. Pero primero, para saber cuál es la voluntad de Dios, pues hay que también conocer que no es su voluntad, o que dice Él que es su voluntad, y de esa manera también nos podemos ir ubicando, a través precisamente de la revelación. Es una de las pautas. Nunca más serán dos naciones, nunca más estarán divididos en dos reinos, nunca más se contaminarán con sus ídolos. Los libraré de todas las rebeliones con que pecaron, y los purificaré, y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey. Hombre, pero si David está muerto. El Mesías. Esto es completamente un anuncio mesiánico. Mi siervo David será su rey, hijo de David, alguien de la casa dinástica del rey David. Y tendrán todos un solo pastor. Todos los profetas hablaron de Jesús, de que nacía Jesús. Sí, todos anunciaron. Algunos, como Isaías, ya
ya raya en la obviedad. Leyendo la vida y conociendo la vida de nuestro Señor ya, y comparándolo con el pasaje de Isaías, es decir, no tenés pierde, todo dirige hacia allá. En Ezequiel hay matices mesiánicos, en Daniel hay muchos matices mesiánicos, en Jeremías hay algunos, en algunos más que otros, pero todos prefiguran a Cristo y a la obra mesiánica y redentora. En este caso, esta ya es una alusión muy explícita al Mesías. Mi siervo David será su rey y tendrán todos un solo pastor. Y caminarán por las sendas de mis mandamientos y guardarán mis preceptos, poniéndolos por obra. Y habitarán la tierra que yo di a mi siervo Jacob, en que habitaron vuestros padres. Ellos la habitarán y los hijos de sus hijos por los siglos de los siglos. Y por los siglos será... ¿Ibas a decir amén? Y por los siglos de los siglos será su príncipe David, mi siervo. ¿Recuerdan? Un salmo que dice, y tu reinado no tendrá fin, y su reinado no tendrá fin. Ese es el Mesías. Por eso solo puede haber un rey. No puede haber otro que sea coronado. No puede haber un segundo Mesías. ¿Saben? Cuando uno lee los sudras del Corán o los versos del Corán, en la astucia que tuvo el profeta Mohammed, profeta dentro del Islam, Mahoma, pues, dentro de su teología, Mahoma se hace llamar a sí mismo el Espíritu Santo o el Paráclito. Si tú lees teología o doctrina islámica o el mismo Corán, te vas a enterar que para ellos Mahoma es el Espíritu Santo. Es el Paráclito, que es el defensor, es el que va a anunciar el que viene después de mí. Yo no los voy a dejar solos, viene otro después de mí, ¿cierto? Y entonces él se atribuye a ser el Espíritu Santo, Mahoma, en continuación de Jesús. Mahoma y todo. Y Mahoma no hizo milagros. Entonces miren, por eso cualquier príncipe, cualquier Mesías, cualquier persona que se tome atribuciones mesiánicas está yendo en contravía de la palabra, no solamente del Evangelio, sino del Antiguo Testamento y de todo el grueso de la palabra. Pablo, una pregunta. Entonces, con base en ese, usted está diciendo que él se creía el Espíritu Santo, él decía, se pudo haber configurado contra el pecado imperdonable, ¿no? Es como una blasfemia contra el Espíritu. Creo que sí. Aunque el pecado imperdonable, una forma, digámoslo así, una forma, un matiz del pecado imperdonable. Pero el pecado imperdonable versa más sobre atribuirle, digámoslo así, a obras que son divinas, como si fuesen demoníacas o como si fuesen, digámoslo así, como diabólicas. Y ese pecado imperdonable, para que se configure ahora, es muy difícil. Pero nuestro Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, Dios mismo entre nosotros, haciendo milagros, y otros diciéndole que era el demonio haciendo taumaturgia y haciendo prodigios, ahí sí se configura, porque la gracia donándose hasta lo sumo, entregándose, Dios entregándose y rebajándose hasta la persona más insensata y ofreciéndole el perdón, y nosotros rechazándola hasta el punto incluso de burlarnos de ella y cambiarla, mutarla o decir que era producto de la ciencia demoníaca. Eso es lo más atroz. Ese es el rechazo más absoluto. Eso es como, perdónenme la expresión, eso es como escupir en la gracia, literal. Como que alguien te llega y te trae un regalo que no puede, más o menos, que no puede ser evaluado, que no tiene parangón, que no tiene medida, y ese
un regalo invaluable y tú lo escupas. Es literalmente eso. Ahora una pregunta acá, este verso, este artículo, dice que cuando habitarán en la tierra, pues en la tierra que dio al cielo, pues ya que todos van a volver a, finalmente eso es una probabilidad de nivel escatológico, o sea que todos vamos a ir a volver a esa tierra. Esa profecía se cumple en dos fases. Esa profecía se cumple con el establecimiento, o así lo asumen los rabinos. Esa profecía se cumple con el nacimiento, el surgimiento del Estado de Israel, el Estado moderno de Israel, ¿cierto? Y con la repatriación que hasta la fecha viene haciendo el Estado de Israel, recuperando todas aquellas personas de las diásporas de antaño. Y efectivamente se evidencia que hay un cumplimiento de esa promesa. Pero la segunda fase va apuntando hacia lo que el apóstol Pablo recibió como una revelación y que nos es dado en la carta a los romanos, cuando él habla sobre la división entre la iglesia y el pueblo de Israel, pero que dice que apunta, a lo que apunta Dios es a que al final de los tiempos tanto el pueblo de Israel, la casa de Israel, como nosotros que estamos injertados a la casa del Israel espiritual, al Jerusalén celestial, vamos a ser uno. Tanto iglesia como los judíos vamos a ser uno. En la escatología final, nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, vamos a ser uno con ellos. Pero para que eso ocurra, ellos tienen que pasar por la prueba de Cristo. ¿Cuál es la prueba de Cristo? Reconocerlo como su Mesías. De lo contrario, no hay llave que les dé acceso a pertenecer a este reino. ¿Eso tiene que ver algo con los en el reinado de 1000 años de Jesús cuando vino Tiene que ver, pero eso ya ocurriría después. O sea, es posterior más o menos a esto que están hablando. Primero ocurre esto y después ocurre el milenio. Ah, 26. Versículo. Verso 26. Estableceré con ellos un pacto de paz, que será pacto eterno. Está nuestro Señor en la cena, que no fue con una mesa. A veces uno ve pues que hay cuadros muy bonitos y muy bien intencionados, donde la última cena es un mesón grande, pero ellos no utilizaban mesas. Ellos comían en el piso en tapetes. Ellos ponían tapetes, se sentaban y comían con las manos. Esa era la forma de comer de ellos. Había alguien que precedía la reunión y en este caso era nuestro Señor, y dice en esa última cena, sentado allí en ese aposento. A veces habían unas casas que tenían una especie como de sillas, como de montículos que salían de la pared, y ellos se sentaban y ahí comían y ahí departían. Y cuando está nuestro Señor en el cenáculo, les dice que Él va a establecer un pacto, una nueva alianza. Esa nueva alianza ya estaba profetizada. Esa nueva alianza que nuestro Señor establece con su iglesia ya estaba profetizada. Estableceré con ellos un pacto de paz que será pacto eterno. ¿Cómo son las palabras de nuestro Señor en ese cenáculo? Dice, este es mi cuerpo y este es ¿qué? Y con el tonito de Este es un símbolo, un signo de la alianza que es nueva y será imperecedera y será eterna entre Dios y ustedes. Es esta misma alianza que había sido profetizada. Estableceré con ellos un pacto de paz que será pacto eterno. Y esa paz no es nada más y nada menos que una reconciliación entre Dios con los hombres. No es que Dios va a poner paz sobre Jerusalén y que no van a haber amenazas de bombas ni atentados, no. Es la reconciliación de Dios con los hombres. Él pone ese pacto sobre la mesa. Ese pacto todavía sigue abierto. El pacto que Dios hizo con los hijos de los hombres, con nosotros, está abierto. Pero va a llegar un momento en que ese pacto se va a cerrar, en que ese pacto se va a terminar.
Porque sí, sí, que La se gracia puede. no es. No, para entrar en el pacto eterno. La dispensación. La duración del, exacto, dispensación es un tiempo, ¿no? Pero el pacto, la consecuencia del pacto es eterno, esa es la eternidad. Pero la duración de la apertura para entrar en ese pacto y acogerse a ese pacto no es eterna, está sometida a un estado temporal, a una dispensación. Pero los que estamos en la vida eterna, Pablo, tenemos derecho a eso. Estamos en el pacto, es decir, nosotros estamos ya en el pacto. Cuando tú comes y tú bebes de su sangre y tú te bautizaste, estás diciendo, yo he hecho pacto contigo. Es un pacto de sangre que nuestro Señor hace con nosotros. Ese pacto entre Dios y los hombres se sella con la propia sangre de nuestro Señor. Ese es el sello del pacto. Todo pacto en la antigüedad debía tener es decir, como una especie de acreedor y un deudor. Nuestro Señor en este caso, con su pacto de sangre en la cruz, Él es acreedor y Él es deudor. Es decir, Él nos cubre por completo con ese pacto. Y todo pacto tenía que ser sellado. En el sello en este caso es su sangre. La sangre sella el pacto. En el mundo espiritual ese sello es a lo que los demonios le huyen, a lo que los espíritus le huyen. El sello que Dios puso sobre nosotros. Por eso en el Apocalipsis o en el libro de la Revelación nosotros leemos aquellos que fueron sellados, aquellos que tienen el sello de la sangre del Cordero. Y para los buenos entendedores, cuando uno piensa, sangre del Cordero, fuimos sellados, yo no voy a morir, me hace recordar las plagas de Egipto. La 10ª plaga, cuando iba a venir el ángel exterminador y en el dintel de las puertas de los judíos, de las casas judías, estaba la sangre del Cordero como sello de que ellos estaban en el pacto del Sinaí. No podían ser tocados. Y esto prefiguraba aquel sello que también iba a pesar sobre nuestras cabezas, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los sellados. Esos son los que habla Apocalipsis que tienen el sello. Esos son los que el demonio dice, con esto no podemos hacer nada. Porque está sellado, ya está comprado, está en el pacto. ¿Qué puede hacer él? Puede hacerte parecer que tú no estás en el pacto, o que tú dudes de ese pacto, para que dudando de tu identidad sufras. Y sufriendo no des ejemplo, y no dando ejemplo, entonces otros no se adhieran a ese pacto. Estableceré con ellos un pacto de reconciliación o de paz que será un pacto eterno. Los asentaré, los acrecentaré y pondré mi santuario en medio de ellos por los siglos. Ese santuario se refiere a 2 puntos específicos. El tabernáculo, sí, es el tabernáculo, el santuario es el tabernáculo. Entonces se refiere a 2 partes. La escritura habla a profundidades espirituales y también habla a hechos concretos y reales que ocurren. Uno de ellos se refiere a la Nueva Jerusalén, ¿cierto? A los habitantes de la Nueva Jerusalén de la que hablan los apóstoles. Y otro se refiere al Espíritu Santo y nosotros siendo tabernáculo para Dios. Nosotros somos constituidos como tabernáculo para Dios. Por eso en 2 de Corintios el apóstol nos insta y nos llama a decir que como el templo ya había sido destruido en el año 70 después de Cristo, el templo de Jerusalén, y no había donde adorar a Dios ni ofrecer sacrificios, entonces la iglesia le preguntaba a Pablo, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Y él dice, no, es que ustedes todavía no han entendido. Cuando el Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo, entra en ustedes, ustedes son el sacrificio vivo. En el sacrificio ustedes no tienen que presentar animales, becerros, sacrificios cruentos, sacrificios de cereales, ustedes no tienen que presentar eso.
presenten sus miembros, su boca y su mente racional como sacrificio vivo a Dios, bueno, agradable y perfecto. Entonces, el culto racional, el culto de nosotros, ya no es en el templo, el culto de la iglesia. Exactamente. Nosotros nos ofrecemos como templo y como sacrificio. Y él dice, y renueven su mente también como parte de ese sacrificio. Es decir, purifíquense a ustedes mismos, porque en ustedes está el Espíritu Santo. Alcanzamos el vaso. Entonces, sí. Pondré en medio de ellos mi morada, pondré en medio de ellos mi morada, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las gentes que yo, el Señor, santifico a Israel, cuando esté en mi santuario en medio de ellos por los siglos. Esta profecía también se vio cumplida con la reconstrucción del templo. Entonces ellos veían un cumplimiento parcial en esa profecía. Pero esa profecía tenía un alcance aún mayor que los días postreros en los que Israel se reconstruyó y que empezó a haber una repatriación de todas las tribus otra vez a Israel en tiempos anteriores a Alejandro Magno. Entonces estamos hablando aquí que las profecías siempre apuntan más allá y hablan muchas más cosas. Lo que pasa es que leer la profecía en el contexto en el que está pasando es difícil, pero para nosotros ya es muy fácil ver el cumplimiento, porque nosotros ya tenemos el panorama completo de este cumplimiento. Solo nos falta la resurrección de los muertos. Eso es lo único que nos falta a nosotros. De hecho, ya hemos visto el cumplimiento de la mayoría de profecías, y hay unas que están por cumplirse que son muy, muy bonitas, que están en Apocalipsis y en el libro de Daniel también. La que habla sobre todo de las 70 semanas, que está vinculada al Apocalipsis. Capítulo 38. Habla completamente ya de algo diferente. Estos pasajes, desde que empiezan con la resurrección de los huesos secos, cuando les infunde Dios vida a estos huesos a través de la profecía de Ezequiel, ya empieza el libro de Ezequiel a tomar un carácter escatológico. ¿Qué es escatológico? Refiriéndose a todo aquello hacia el final, ¿no? Que nos hable sobre el final de los tiempos. Eso es escatología en términos generales. Entonces, dice: fueme dirigida la palabra de Dios diciendo: hijo de hombre, vuelve tu rostro a Gog, de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec, de Tubal, y profetiza contra él y di. Bien, estos nombres, Gog y Magog, son también utilizados en el Apocalipsis. En Apocalipsis vemos como Juan, en la revelación, nos habla también de la batalla de Armegido, o de la planicie de Megiddo. Eso significa de la planicie. Y también se nos habla de Gog y Magog. Entonces vamos a hablar un poquitico sobre esto. Primero, para saber quién es Gog, porque es primera vez que se menciona en las escrituras hasta Ezequiel. Gog es una palabra que tiene su traducción en el idioma acadio y también tiene su paralelo en el antiguo babilonio, que sería, en babilonio sería Gug y en el acadio sería Gog. Gog significa como penumbra o grande. Penumbra lo utilizaban como penumbra o como grande, también para referirse como algo de como jefe, como jefatura, el gran jefe, etcétera, etcétera. Y aquí la traducción nos está ayudando y dice: hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia Gog de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec. O sea, que Gog en este caso es una persona, es una personificación. Magog significa un jefe, el jefe de la penumbra. Es como una redundancia dentro de la escritura. Príncipe soberano de Mesec, de Tubal, y profetiza contra él.
Cuando dice Gog, más o menos hacia dónde le dice Dios a Ezequiel que profetice. Le dice que profetice mirando casi como hacia la parte donde queda Georgia, Armenia o el Cáucaso. Así habla el Señor Dios: heme aquí contra ti, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Yo te atraeré y pondré freno en tus mandíbulas, y te sacaré a ti y a todos tus ejércitos, caballos y jinetes, de todo en equipados. Muy gran muchedumbre con rodelas y escudos, todos con espada. Para Etiopía y Put los acompañan, todos con escudos y yelmo. Gomer y todas sus mesnadas, la casa de Torgoma, los extremos confines septentrionales y todas sus hordas, pueblos innumerables contigo. Prepárate, apréstate tú y toda la innumerable muchedumbre reunida en torno tuyo. Sé su jefe. De aquí a muchos días te será dada la orden. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de entre muchos pueblos, sobre los montes de Israel, que habían sido reducidos a eternas ruinas. Ha sido sacada entre las gentes y habitada confiadamente. Tú la invadirás, llegando allí como un torbellino, como tormenta que envolverá la tierra serás tú, con todos tus ejércitos y los innumerables pueblos que están contigo. Bien, entonces este pasaje tiene una connotación histórica importante. Gog es un personaje que podríamos ver como un personaje ficticio, es como la personificación de una serie de tribus de origen indoeuropeo o iráneas. ¿Dónde podríamos ver ubicadas estas tribus? El origen de lo que se conoce, o lo que ellos llamaban la tierra de Magog, es donde actualmente se encuentra Irán, ¿cierto? Irán. Pero Dios está haciendo profetizar a Ezequiel hacia donde se encuentra en estos momentos el Cáucaso. ¿Qué es lo más cercano al Cáucaso? Rusia. ¿Ya? Recuerden que esta profecía se conecta con el Apocalipsis. Esta profecía se conecta con la antigüedad y con el Apocalipsis. Entonces, este Magog, o este ser como que representa esas naciones, lo que está diciendo es que Dios va a permitir, Dios va a suscitar que unas naciones que eran estos iranios, estas personas que eran diestros en lo que era manejar el caballo y el combate a caballo, ellos eran tribus que invadían y funcionaban, operaban como mercenarios para los reyes. Sabemos por un historiador griego llamado Heródoto que él escribió sobre este tipo sobre estas tribus. Si no hubiera escrito eso, se nos hubieran perdido casi que de la faz de la historia. Y él hablaba de lo diestros que eran y que también participaron en las guerras junto a los asirios. Ellos muchas veces apoyaban a los asirios como caballería montada y eran supremamente veloces y eficaces en el combate. Entonces Dios está narrando lo siguiente, la profecía versa sobre esto: ese tipo de tribus de origen indoeuropeo que se van a desplazar desde Irán y van a ocupar parte del Cáucaso en sus conquistas, en algún momento del futuro, esto no ha pasado, él está profetizando algo hacia el futuro, van a invadir a Israel. Y por eso él dice que es la tierra en que antes no había paz, pero ya había paz, que había sido desolada y había quedado desierta, pero que ahora estaba siendo habitada. Es decir, la tierra de Jerusalén, ya una vez restaurada, va a sufrir de una invasión por parte de estos iranios, de estos indoeuropeos. Y a esa coalición se le van a sumar, dice: Etiopía y Put lo acompañan con escudo y yelmo, Gomer y todas sus mesnadas, la casa de Torgoma, los extremos confines septentrionales y todas sus hordas. Están hablando de una coalición hacia Israel
de puras tribus y pueblos aledaños que van a atacar a Israel en un futuro. Miren, este pasaje parece como la geopolítica calcada, y no quiero como tocar mucho ese tema, pero si tú le pones a ver esta profecía, es lo que está pasando exactamente con Israel. Ahmadinejad, este Mahmoud Ahmadinejad, el presidente de Irán, el jefe, pues, en que está, es la tensión continua con Israel. Es impresionante. Rusia apoyando a Irán en contra de Israel. Turquía, que es el paso a occidente, desde oriente, también en contra de Israel. Y Siria como plataforma. Egipto, Siria que vienen siendo ¿quiénes? Los asirios. Todos con las cuchillas puestas y las fauces puestas sobre Israel. Es como si esto se volviese a dar. Y en el Apocalipsis nos toman esta misma batalla y vuelven a utilizar el mismo escenario, pero ya con los ejércitos y las coaliciones modernas. Esto lo digo yo simplemente por asociación, no que así sea, solo que me extraña en extremo el parecido de esta revelación y estas profecías con la actualidad. Dice, bueno, entonces Dios está diciendo que ellos los van a invadir, que Dios va a permitir esa invasión. Vamos a ver qué ocurre. Así dice el Señor, verso 10. En aquellos días se alzarán en tu corazón los pensamientos y concebirás malvados designios, diciéndole a Gog, tú dirás, voy a subir contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas sin murallas, sin puertas ni cerrojos, a robar, a saquear, a poner tus manos sobre ruinas repobladas, sobre un pueblo reunido de entre las gentes que tiene ganados y propiedades y habitan el ombligo de la tierra, donde quedaba cerca del Edén. Para ellos, para el judaísmo, es Israel el centro de la tierra. Seba y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus jóvenes leones te dirán, vienen en busca de botín, has reunido toda esa muchedumbre para saquear en busca de plata, de oro, para robar ganados y riquezas, para hacer gran botín. Y esto tiene algo bien bonito no, interesante, y es que normalmente cuando habían guerras, habían personas que pescaban en ríos revueltos, y estas personas eran los mercaderes y esclavistas, que cuando habían guerras, escaramuzas y batallas, llegaban una vez un ejército había ya conquistado, se paseaban por ese ejército y compraban mujeres, esclavos, soldados caídos en batalla que hubiesen sido subyugados, y los compraban por cualquier precio, los soldados, por ganar y digámoslo así, como tener botín de guerra, vendían estas personas o estas posesiones a esos mercaderes, y esos mercaderes iban por toda esa ruta mercantil, por la ruta de la seda, y esparciendo todas esas mercancías a lo largo de todo el mundo. Entonces lo que Dios les está diciendo es, como esto es lo que ustedes quieren, todas estas naciones que se quieren aprovechar en los mercaderes, algo muy tradicional cuando había un conflicto. Verso 14, por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así habla el Señor Dios, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite confiadamente, te pondrás en camino y vendrás desde tus moradas, desde las extremas regiones del septentrión, es decir, refiriéndose casi como si estoy hablando hacia el Cáucaso. Tú y contigo numerosos pueblos, todos a caballo, una inmensa muchedumbre, un ejército poderoso, que avanzará contra mi pueblo Israel, como nublado que va a cubrir la tierra. Al cabo de los días yo te haré marchar contra mi tierra, para que me conozcan los pueblos, cuando a sus ojos en ti, oh Gog, seré santificado. Eso es lo que llaman la batalla de Armagedón, o que relacionamos con la batalla de Armagedón, donde parece que Israel va a ser acorralado, pero va a pasar algo sobrenatural que todo el mundo va a ver. Verso 17. Así habla el Señor Dios:
¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por medio de mis siervos, los profetas de Israel, que desde años profetizaron que yo traería con ellos? En aquel día, cuando marche Gog contra la tierra de Israel, dice el Señor, Dios subirá la ira a mis narices, y en mi celo, en el incendio de mi furor, juro que habrá aquel día gran temor en la tierra de Israel. Y temblarán ante mí los peces del mar y las aves del cielo, los animales del campo y todos los reptiles que se arrastran por la tierra, y los hombres que hay en la tierra. Y los montes se desmoronarán, y caerán las rocas, y todos los muros se vendrán al suelo. Y llamaré contra él la espada por todos sus montes, dice el Señor, y la espada de cada uno será contra su hermano. Y haré justicia en él con peste y con sangre, y lloveré contra él y contra los numerosos pueblos que le acompañan, lluvia torrencial, piedras de granizo y fuego y azufre. Y me magnificaré y haré muestra de mi santidad, y me daré a conocer a pueblos numerosos que sabrán que yo soy Dios. Esta es una manifestación de la justicia divina que va a ser multitudinaria, y muchos ven No, ¿Mm? que muchos van a ver es que no creen. O sea, Siempre van a haber personas que no creen. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di así: heme aquí contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Yo te atraeré, yo te guiaré y te haré subir de los confines del septentrión y te llevaré a los montes de Israel. Y romperé en tu mano izquierda el arco y haré caer a tu diestra las saetas. Caerás en los montes de Israel con todos los ejércitos y todos los pueblos que consigo estén. Te destino para pasto de aves rapaces, de todo plumaje, de las fieras del campo. Serás abatido sobre el haz del campo, porque lo digo yo, dice el Señor. Y encenderé en Magog un fuego, y en las islas que habitan confiadamente, y sabrán que yo soy Dios. Haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. No dejaré más que sea profanado mi santo nombre, y sabrán las gentes que yo soy Dios, el Santo de Israel. Y llegarán estas cosas, vendrán. Diré, el Señor Dios es el día en que he hablado yo. Y saldrán fuera los habitantes de las ciudades de Israel, y darán al fuego y quemarán armas, escudos y paveses, arcos y flechas, mazas y lanzas, y harán lumbre con ellas por 7 años. No tendrán que traer leña del campo ni cortarla en los montes. Harán el fuego con las armas y expoliarán a sus expoliadores y depredarán a sus depredadores, dice el Señor Dios. Aquel día daré yo a Gog un lugar de sepultura en Israel, el valle de los Abarim, al oriente del mar. Allí será sepultado Gog con todas sus muchedumbres, y se llamará el valle de Amon Gog. Le darán sepultura a la casa de Israel para purificar la tierra, y estarán sepultándolos durante 7 meses. Los sepultará todo el pueblo de la tierra, y quedará famoso para ellos el día en que yo seré glorificado, dice el Señor Dios. Designarán hombres que vayan por la tierra continuamente reconociéndola, para dar sepultura a los invasores, enterrándolos a los que quedan sobre el haz de la tierra. La recorrerán buscando por espacio de 7 meses, y cuando al recorrerla vean osamentas humanas, tendrán alzada junto a ellas una señal, hasta que los enterradores la sepulten en el valle de Amon Gog. Así purificarán la tierra. Y tú, hijo de hombre, así habla el Señor Dios, y a las aves de toda especie y a todas las bestias del campo, reuníos y venid, juntados de todas las partes, para comer las víctimas que yo inmolo para vosotras. Sacrificio inmenso sobre los montes de Israel. Comeréis las carnes y beberéis la sangre. Comeréis carne de héroes, beberéis sangre de príncipes de la tierra, carneros, corderos, machos cabríos y toros gordos como los de Basán. Comeréis gordura hasta saciaros, beberéis sangre hasta embriagaros de las víctimas que para vosotros inmolaré. Os saturaréis a mi mesa de caballos y jinetes, de héroes y guerreros, toda suerte de ellos, dice el Señor.
esta es una manifestación de la victoria que está muy detallada y demasiado colorista, que implican dos cosas. Uno, la victoria abrumadora que va a tener, y va a ser una victoria que va a tener el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, cuando se produzca esta invasión en la que aparentemente va a perder el pueblo de Israel. Pero va a ocurrir un fenómeno sobrenatural donde va a haber una señal, y tiene que ver también con la contaminación ritual. Van a ser tantos los cadáveres y tanta la mortandad que habla de 7 meses para referirse a un espacio muy grande en el que todo el ejército sobreviviente, es decir, el que es apoyado por Israel, va a enterrar los cuerpos. Ese 7 se refiere a mucho tiempo en el que ellos van a tener que estar enterrando para poder caer en esa pureza ritual, porque después o saben que como la providencia divina está ahí, ellos tienen que estar puros para recibir esa acción divina que los está ayudando. Entonces es un ritual de purificación el que nos están narrando aquí, por eso tienen que estar así. Versículo 21, haré a las gentes muestra de mi gloria, por eso necesitan, para recibir la gloria necesitan esa purificación. Y todas verán las justicias que yo hago y los castigos con quien hiere a quien hiere mi mano. La casa de Israel sabrá para adelante que yo soy su Dios, y las gentes conocerán que por sus iniquidades fue llevada la casa de Israel al cautiverio, porque se había rebelado contra mí, y yo escondí de ella mi rostro y la entregué en manos de sus enemigos, para que por todos juntos cayesen a la espada, tratándolos según sus inmundicias y sus transgresiones, y escondiendo de ellos mi rostro. Por tanto, dice el Señor, ahora voy a hacer volver a la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de la casa de Israel, velando por mi santo nombre. Y ellos olvidarán los oprobios sufridos y sus rebeldías contra mí, cuando habiten seguros en sus suelos, sin que nadie los perturbe. Cuando los saque de entre las gentes y los reúna de las tierras de sus enemigos, y me santifique a los ojos de las gentes. Sabrán que yo soy Dios, lo mismo cuando los llevé del cautiverio entre las gentes, que cuando los reuní en su tierra. No dejaré allí ni uno solo, ni les esconderé mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel. Entonces aquí hay 3 fases. Hay una batalla que ya hemos narrado y que es una batalla gloriosa que va a parecer perdida. Va a haber una purificación ritual, y después de esa purificación muchos verán la gloria de Dios, y en esa gloria de Dios es cuando vuelve un anuncio de una nueva teocracia. ¿Qué es una teocracia? Donde Dios vuelve a gobernar el pueblo, y ellos nuevamente vuelven a caminar con Él como caminaron en el Sinaí. Y esta nueva instauración de la teocracia no es más y nada menos que la era mesiánica. Sí, y la era mesiánica en la que nuestro Señor Jesús va a gobernar, y serán reconocidos, y toda rodilla se doblará. Para ese pasaje es bueno que leamos algo sobre Israel. Dejemos acá, terminemos acá. Ya estamos que terminamos el libro, más o menos. Porque en la próxima charla vamos a hablar de algo muy bonito, que es la visión de Ezequiel y cómo va a ser el nuevo templo de Jerusalén, la promesa de cómo irá a ser el nuevo templo de Jerusalén, con todas las implicaciones que esto tiene, y es bien interesante. Yo sé que a veces leer Ezequiel, o que me escuchen estando hablando de Ezequiel, y tan repetitivo, puede ser desgastante, pero vale la pena, porque en la medida en que vamos descubriendo esto, vemos cómo se replica. Cuando estudiemos, por ejemplo, nuevamente Apocalipsis, vamos a tener en cuenta esto que ya hemos leído de Ezequiel, y vamos casi que inconscientemente, por lo que ya hemos escuchado, a hacer la cadena de asociaciones, y nos va a dar un marco mucho más grande para entender la profecía y poder caminar en ella. Padre, gracias por cada persona. Señor, llévanos con tu revelación. Padre, gracias, porque nosotros sabemos que cuando todas estas cosas que tú has profetizado comiencen a manifestarse,
sabemos que se acerca, Señor, el día de tu manifestación, y en el que te revelarás al mundo que no te conoce y te rechaza. Y vemos, Padre, con sorpresa que en la actualidad, Señor, tal cual como fue escrito hace 1500 años, Señor, 700 años, 500 años, y aún en los evangelios, como aquello que has dicho, aún sigue teniendo cumplimiento, y vemos que tu palabra es veraz. Padre, gracias, y que por tu palabra y tu revelación, Señor, podamos iluminar el camino, pero nunca, Señor, nunca permitas que nuestro corazón, que nuestra mente, que nuestra rebeldía nos aleje de la intimidad que hemos de llevar contigo, Señor, para que la revelación pase con un filtro, Señor, puro conforme a tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén.